Hola para todos, mi nombre es José Gabriel Gallego y voy a hablar de las características de la planificación estratégica aplicada a la gestión de proyectos. En el artículo nos muestran cómo para mejorar el éxito de los proyectos debe aplicarse en la gestión de proyectos, pues valga la redundancia, la planificación estratégica, ¿cierto? Eh, Nos dicen que la planificación estratégica es esencial para el éxito empresarial a largo plazo, ¿cierto? Eh, y nos dice también que es muy útil pues como en la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque pues aparte de esto los autores detallan cómo la planificación estratégica se centra en la visión a largo plazo y en cómo establecer objetivos claros y medibles para alcanzar la visión y la misión, es decir, se centra en la misión y visión, estableciendo dichos objetivos claros para el cumplimiento pues, del proyecto, ¿cierto? En este artículo nos muestran 5 características que son claves en la planificación estratégica, ya que son de mucha importancia para la gestión de proyectos, con el fin de mostrar cómo estas características pueden ayudar a la empresa, ¿cierto? Como dije pues anteriormente, perdón, son 5 características, serían identificación clara de objetivos, análisis del entorno interno y externo, asignación de recursos adecuados, elaboración de plan de acción detallado, monitorización y evaluación continua del progreso. Entonces, la primera que sería identificación clara de objetivos, esta característica nos dice básicamente que los pioneros, por decirlo así, del proyecto deben establecer objetivos claros y medibles para el proyecto y asegurar el alineamiento pues como la alineación de todo el equipo para construir esos objetivos. En pocas palabras, nos dice o nos prioriza la definición de prioridades. ¿Por qué? Porque se sabe pues que en los proyectos hay muchos procesos obviamente, pero para la completación, pues no sé cómo decirlo, como para culminar el proyecto, hay unos que deben solucionarse primero que otros, ¿cierto? Entonces, lo que hace la empresa, lo que debe hacer la empresa es identificar esos objetivos que son primordiales para poder cumplir con el proyecto y llevarlos a cabalidad, pues como en un orden entre comillas que sea pertinente para el proyecto, ¿cierto? El segundo es el análisis del entorno interno y externo y es muy importante esto, eh, porque nos pues, ayuda a los principales entes del proyecto, pues como a los pioneros, a identificar oportunidades y amenazas potenciales para el éxito del proyecto y a tomar medidas para mitigar los riesgos del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, analizar, por ejemplo, la competencia, ¿cierto? Que puede tener el producto o el proyecto de la competencia que pueda afectar la distribución del mío o completar mi proyecto, ¿cierto? Eso sería externo, ¿cierto? Porque eso es un factor del que no hace parte, pues como la empresa, por decirlo así. Pero un interno sería vigilar o analizar las relaciones entre los empleados, por decirlo, o sea, cómo está el ambiente laboral, ya que pues, es obvio para todos los que han trabajado en empresas, se sabe que un buen ambiente laboral es necesario para que las cosas vayan bien en la empresa, en el proyecto, en lo que sea, ¿cierto? Y luego de analizar estas, estos entornos, por decirlo así, mirar cómo afecta y cómo mitigarlo, o sea, qué soluciones se le puede dar para que eso no siga ocurriendo. El tercero es la asignación de recursos adecuados.
ayuda a asegurar pues que el proyecto tenga los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y que estos recursos se utilicen de manera eficiente. ¿Cómo así? Pues que de manera eficiente. Es decir, como cumplir el proyecto con la cantidad de recursos, pues con la menor cantidad de recursos posibles, pero que sean los adecuados para culminar el proyecto, ¿cierto? Y tener presente que mientras se realiza el proyecto pueden haber situaciones extraordinarias que van a hacer que se utilice más de lo planeado. Entonces, tener cómo subsanar ese más, ¿cierto?, de los recursos para que se pueda llevar a cabo pues, como el proyecto y no vayan a ocurrir retrasos y no vaya de pronto el proyecto quedarse iniciado por falta de recursos, ¿cierto? El cuarto es la elaboración de un plan de acción detallado y es muy importante este punto, ya que desde el proyecto hasta un marco de trabajo claro y a garantizar que el equipo esté trabajando de manera coordinada hacia los objetivos del proyecto. Y es básicamente eh, tener una dirección del proyecto, o sea, dirección en el sentido de tener cómo y de qué manera se va a llevar cada uno de los pasos, o sea, cómo establecer pasos para el cumplimiento del proyecto. Cuando hay dudas, por ejemplo, cuando hay dudas entre los implicados, es decir, que uno dice que, no sé, en Hidroituango, por ejemplo, uno decía que en la casa de máquinas tenía que haber dos no sé, como de esos ventiladores o esos artefactos que pues como toda esa fuerza en energía y que unos dijeran que se necesitaban dos y que otros dijeran que se necesitaban tres. Entonces es como tener claro, o sea, porque todos tienen que ir en la misma línea. eh, en esa definición del plan, o todos van por tres o todos van por dos, ¿cierto? El proyecto pueda tener, porque si unos dicen una cosa y los otros van a ver, eh, van a ver cosas pues entre las partes que no van a dejar que el proyecto funcione. Y el quinto sería la monitorización y evaluación continua del progreso, y eso nos puede ayudar pues como a identificar rápidamente cualquier problema que surja y a tomar las medidas para abordarlos antes de que se conviertan en un obstáculo, perdón, para el éxito del proyecto. Nos ayuda pues como a mirar que todo esté marchando tal cual se tenía estipulado, con los recursos y con las condiciones que se hayan detallado en este paso, ¿cierto? En el plan de acción. Y acá podemos ver qué soluciones pues se le pueden dar a los inconvenientes que vayan surgiendo y mitigarlos de manera rápida para que esto no ocasione retrasos en el proyecto. Entonces, pues en conclusión, el artículo, pues para mi opinión, busca incentivar que se apliquen las estrategias de planificación para el bien de los proyectos, ya que este es el insumo como principal para que un proyecto sea, no sé cómo decirlo, como sostenible, sí, para que un proyecto sea sostenible en el corto y en el largo plazo. Sin nada más que decir, pues me despido.